Imagina un mundo donde un solo hombre cambió el curso de la historia occidental para siempre. Donde la ambición, el genio militar, la elocuencia y la traición se entrelazaron en una vida tan extraordinaria que 2000 años después seguimos pronunciando su nombre con reverencia y con temor. Gayo Julio César. Político, general, dictador, escritor, revolucionario. Un hombre que cruzó el Rubicón no solo con sus legiones, sino con toda la historia de Roma en sus manos. Un hombre que fue amado por el pueblo, temido por el Senado y asesinado por quienes decían llamarse sus amigos. Esta es la historia completa de Julio César. Sus orígenes en una familia aristocrática venida a menos, sus primeras batallas políticas, sus conquistas militares que expandieron Roma hasta los confines del mundo conocido, su guerra civil que desangró la República y el final que nadie vio venir, excepto quizás él mismo. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina con su muerte. En cierto modo, apenas comienza. En Roma, en el año 100 a.C. La República Romana está en uno de sus momentos más turbulentos. El general Mario acaba de salvar a Roma de las invasiones bárbaras del norte, pero las tensiones sociales entre la clase aristocrática, los optimates y los populares que defienden al pueblo llano están a punto de estallar en guerra civil. Es en este mundo convulso donde, el 13 de julio del año 100 a.C., nace Gayo Julio César. Su familia pertenece a la gens Iulia, una de las familias patricias más antiguas de Roma. Según la tradición, se decían descendientes de Iulo, hijo de Eneas, quien a su vez era hijo de la diosa Venus, un linaje divino. Pero divino en el papel no significaba rico en la práctica. La familia de César vivía en la Subura, uno de los barrios más populosos y bulliciosos de Roma. No era un barrio de lujo, era ruidoso, abarrotado, lleno de tabernas, artesanos y gente del pueblo, lejos de los palacios de los senadores ricos. Esta infancia entre el pueblo marcó profundamente la visión política de César para toda su vida. A pesar de su situación económica modesta, César recibió una educación excelente. Su padre, también llamado Gayo Julio César, era pretor, un magistrado de rango medio, y se preocupó de que su hijo aprendiera literatura, filosofía griega y sobre todo retórica. La capacidad de hablar en público en Roma no era un adorno, era una arma política fundamental. Cuando César tenía alrededor de 15 años, su padre murió repentinamente. El joven asumió el rol de cabeza de familia con una madurez que sorprendió a todos. Pero lo que vendría a continuación pondría a prueba no solo su madurez, sino su valentía. El año 82 a.C., el general Lucio Cornelio Sila marcha sobre Roma y se convierte en dictador. Sila instaura las llamadas proscripciones, listas de enemigos políticos condenados a muerte o al exilio, y el joven César, apenas con 18 años, estaba en la mira de Sila. El problema era doble. César era sobrino político de Mario, el gran enemigo de Sila, y además estaba comprometido con Cornelia, hija de Cinna, otro líder popular que Sila detestaba. Sila le exigió que repudiara a Cornelia. César se negó. ¿Puedes imaginarlo? Un joven de 18 años diciéndole que no al hombre más poderoso y peligroso de Roma. Sila ordenó que lo incluyeran en las listas de proscriptos. César tuvo que huir, esconderse, enfermó de malaria en los pantanos y sobrevivió por los pelos gracias a sobornos que pagaron sus amigos. Cuando finalmente los partidarios de César lograron que Sila le perdonara la vida, el dictador dijo algo memorable: «Cuidado con ese joven, en él hay muchos Marios». Sila vio en el adolescente lo que muchos tardaron años en entender. César no era ordinario. A pesar de su situación económica modesta, César recibió una educación excelente. Su padre, también llamado Gayo Julio César, era pretor, un magistrado de rango medio, y se preocupó de que su hijo aprendiera literatura, filosofía griega y sobre todo retórica. La capacidad de hablar en público en Roma no era un adorno, era una arma política fundamental. Cuando César tenía alrededor de 15 años,
su padre murió repentinamente. El joven asumió el rol de cabeza de familia con una madurez que sorprendió a todos. Pero lo que vendría a continuación pondría a prueba no solo su madurez, sino su valentía. El año 82 a.C. El general Lucio Cornelio Sila marcha sobre Roma y se convierte en dictador. Sila instaura las llamadas proscripciones, listas de enemigos políticos condenados a muerte o al exilio. Y el joven César, apenas con 18 años, estaba en la mira de Sila. El problema era doble. César era sobrino político de Mario, el gran enemigo de Sila, y además estaba comprometido con Cornelia, hija de Cinna, otro líder popular que Sila detestaba. Sila le exigió que repudiara a Cornelia. César se negó. ¿Puedes imaginarlo? Un joven de 18 años diciéndole que no al hombre más poderoso y peligroso de Roma. Sila ordenó que lo incluyeran en las listas de proscriptos. César tuvo que huir, esconderse, enfermó de malaria en los pantanos y sobrevivió por los pelos gracias a sobornos que pagaron sus amigos. Cuando finalmente los partidarios de César lograron que Sila le perdonara la vida, el dictador dijo algo memorable: «Cuidado con ese joven, en él hay muchos Marios». Sila vio en el adolescente lo que muchos tardaron años en entender. César no era ordinario. Muerto Sila en el año 78 a.C., César pudo regresar a Roma. Pero en lugar de buscar venganza o retiro, comenzó metódicamente su ascenso político. Comprendió algo que pocos políticos de su época captaban. Para llegar al poder en Roma necesitabas tres cosas: dinero, fama militar y apoyo popular. Para ganar fama y practicar retórica, viajó a la isla de Rodas a estudiar con el famoso maestro Apolonio Molón. En el camino ocurrió uno de los episodios más increíbles y reveladores de su carácter. El año 75 a.C. César navega hacia Rodas cuando su barco es capturado por piratas cilicios, los bandidos del Mediterráneo que aterrorizaban las rutas marítimas romanas. Los piratas exigieron un rescate de 20 talentos de plata, una suma enorme. La reacción de César fue única. Se rió de ellos. Les dijo que no sabían quién habían capturado y que en lugar de 20 talentos deberían pedir 50. Los piratas, desconcertados, accedieron. Durante las semanas que duró la negociación del rescate, César convivió con sus captores, participó en sus juegos, recitó sus poemas y discursos exigiendo que lo aplaudieran. Y cuando ellos no lo hacían, los llamaba bárbaros incultos, y constantemente les decía con una sonrisa: «Cuando me liberen, voy a volver por ustedes, los voy a capturar y los voy a crucificar». Los piratas pensaban que era una broma. No era una broma. Pagado el rescate y libre, César reunió una flota con sus propios fondos, capturó a casi todos los piratas en cuestión de días, recuperó el rescate de sus arcas y los crucificó, tal como había prometido. César siempre cumplía sus promesas. De regreso en Roma, César comenzó a escalar el cursus honorum, la carrera política romana. Cuestor en Hispania, edil curul, donde gastó fortunas que no tenía en juegos y espectáculos para el pueblo, Pontifex Maximus a los 37 años, el cargo religioso más alto de Roma, y pretor. Como edil, César organizó los juegos más espectaculares que Roma había visto, con más de 320 parejas de gladiadores. El problema era que todo ese gasto lo había hecho a crédito. César estaba tan endeudado que sus acreedores llegaron a amenazar con embargarle todo si no pagaba. Pero él sabía algo que ellos no. La deuda que genera popularidad política es una inversión, no un pasivo. El año 60 a.C. marcó un punto de inflexión. César, de regreso de su propretura en Hispania, donde había ganado su primera campaña militar de envergadura, forjó una alianza secreta con los dos hombres más poderosos de Roma: Marco Licinio Craso, el hombre más rico del mundo romano, y Gneo Pompeyo Magno, el general más famoso de su tiempo, conquistador de Oriente. Este acuerdo, conocido como el primer triunvirato, no era oficial ni legal,
Era simplemente un pacto entre tres ambiciosos que decidieron que juntos podían controlar Roma. Craso aportaba el dinero, Pompeyo la fama militar y César su habilidad política y su base popular. Fue el comienzo de algo que transformaría la República para siempre. Con el apoyo de Craso y Pompeyo, César fue elegido cónsul en el año 59 a.C. Fue un consulado agresivo y polémico. César pasó leyes de reforma agraria a pesar de la oposición del Senado, ignoró los vetos de su colega cónsul Bíbulo y usó la Asamblea Popular para sortear los obstáculos del Senado. Sus enemigos lo acusaban de tiranía, sus partidarios lo adoraban. Terminado su consulado, César obtuvo el mando de las provincias de Galia Cisalpina e Iliria, y poco después también el de la Galia Transalpina. Para la mayoría de los senadores, esto era alejarlo de Roma. Para César era su gran oportunidad. Desde el año 58 hasta el 51 a.C., durante 8 largos años, César condujo la conquista de la Galia, el territorio que hoy ocupa Francia, Bélgica y partes de Suiza, Países Bajos y Alemania Occidental. Una empresa de dimensiones colosales que involucró docenas de campañas, cientos de batallas y la conquista de un territorio habitado por millones de personas. El mayor desafío llegó en el año 52 a.C., cuando un joven y brillante líder galo llamado Vercingetorix logró algo casi imposible: unificar a las tribus galas, históricamente divididas, bajo un mando único para resistir a Roma. Su estrategia era inteligente: aplicar tierra quemada, cortar las líneas de suministro romanas y evitar batallas campales donde las legiones eran superiores. Después de derrotar a César en Gergovia, una de las pocas derrotas que el romano sufrió en las Galias, Vercingetorix cometió un error fatal. Se encerró en la ciudad de Alesia con unos 80.000 guerreros, esperando la llegada de un ejército de alivio de 250.000 galos más. César hizo algo extraordinario. Con apenas unos 50.000 legionarios, construyó dos sistemas de fortificaciones simultáneos, uno hacia adentro para sitiar Alesia y otro hacia afuera para defenderse del ejército de alivio. En total, más de 35 kilómetros de zanjas, empalizadas, torres y trampas, construido en menos de 6 semanas. Cuando llegó el enorme ejército galo de alivio, César se encontró literalmente en medio, atacado por delante y por detrás al mismo tiempo. En uno de los momentos más dramáticos de su vida, el propio César tomó su capa roja, para que todos lo vieran, y se lanzó personalmente a reforzar los puntos débiles de las líneas. Sus soldados, al ver a su general en persona, resistieron. El ejército de alivio fue derrotado. Vercingetorix, sin esperanza, se rindió ante César en una escena legendaria. Se vistió con su mejor armadura, montó su caballo, cabalgó hasta César y depositó sus armas a sus pies. Fue llevado a Roma como prisionero, desfilado en el triunfo de César años después y ejecutado. Un final trágico para un hombre que fue, en muchos sentidos, el igual de César. Las guerras galas fueron un logro monumental. César sumó a Roma un territorio enorme, llenó sus arcas con el botín de guerra y ganó la lealtad absoluta de un ejército de veteranos que lo habían seguido durante 8 años de campaña. Un ejército personal, en la práctica. También escribió sobre ello. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias son una obra maestra de la literatura latina y uno de los documentos históricos más importantes de la antigüedad. César no solo ganaba batallas, también controlaba el relato. Sabía que la historia la escriben los vencedores, y él se aseguró de ser el escritor. Pero mientras César conquistaba las Galias, el frágil equilibrio del triunvirato se resquebrajaba. Craso murió en la desastrosa batalla de Carras en el año 53 a.C., masacrado por los partos. Pompeyo, influenciado por sus nuevos aliados en el Senado, empezaba a alejarse de César. Una tormenta política se acercaba, y cuando llegara, sacudiría Roma hasta sus cimientos. El año 49 a.C. César se encuentra al norte de Italia, al otro lado del río Rubicón.
que marcaba el límite legal entre su provincia y la Italia propiamente dicha. La ley romana era clara. Ningún general podía cruzar ese límite con su ejército bajo pena de ser declarado enemigo público del Estado. El Senado, dominado ahora por los enemigos de César y por Pompeyo, le envió un ultimátum. Debía licenciar su ejército antes de una fecha determinada, o sería considerado un traidor. César propuso un acuerdo mutuo. Él licenciaría sus tropas si Pompeyo hacía lo mismo. El Senado rechazó la propuesta. César sabía exactamente lo que significaba ese rechazo. Volver a Roma sin ejército equivalía a entregarse a sus enemigos políticos, que llevarían cargos contra él, lo arruinarían y probablemente lo ejecutarían. O podía cruzar el Rubicón y arriesgarlo todo. Según los historiadores antiguos, César pasó horas meditando en la orilla norte del Rubicón. Era noche cerrada cuando por fin tomó su decisión. Se dice que pronunció las palabras que se harían inmortales: Alea iacta est. La suerte está echada. El 10 de enero del año 49 a.C., Julio César cruzó el Rubicón con la Legio XIII Gemina. Con ese acto comenzó formalmente una guerra civil que duraría 4 años y que cambiaría la historia del mundo occidental. Lo que siguió fue asombroso. El avance de César hacia Roma fue tan rápido que Pompeyo, el Senado y la mayor parte de la aristocracia huyeron de Roma en pánico, cruzando el Adriático hacia Grecia. César tomó Roma sin derramar una gota de sangre. Durante los meses siguientes, César demostró algo que lo distinguía de sus rivales: clemencia. No ejecutó a sus enemigos políticos capturados, los perdonó. Muchos se unieron a él. Era una estrategia calculada, pero también reflejo de un carácter que entendía que Roma necesitaría reconciliarse consigo misma eventualmente. El enfrentamiento decisivo llegó en agosto del año 48 a.C. en Farsalia, en Grecia. Pompeyo tenía casi el doble de hombres. Pero César, con una maniobra táctica brillante, destrozó a la caballería pompeyea y luego envolvió su infantería. Fue una derrota total. Pompeyo huyó a Egipto buscando refugio. Pero el faraón egipcio Ptolomeo XIII, hermano de Cleopatra, tomó una decisión que pensó que complacería al vencedor. Mandó asesinar a Pompeyo y envió su cabeza preservada a César como un regalo. Cuando César vio la cabeza de su rival, que también había sido su yerno, se dice que se echó a llorar. No era el final que deseaba para él. César persiguió a Pompeyo hasta Egipto y llegó a Alejandría, la ciudad más rica y cosmopolita del mundo conocido. Allí se encontró con una situación complicada. Egipto estaba en guerra civil entre la joven reina Cleopatra VII y su hermano Ptolomeo XIII, quien la había expulsado del trono. Cleopatra entendió que César era su oportunidad, pero estaba exiliada fuera de Alejandría y sus enemigos controlaban el acceso al palacio donde se alojaba el romano. Según la historia, mandó que la envolvieran en una alfombra y la introdujeran de contrabando al palacio. Cuando desenvolvieron la alfombra ante César, Cleopatra apareció ante él. César tenía 52 años, Cleopatra 21. Lo que ocurrió a continuación fue una de las alianzas más famosas de la historia, política, estratégica y apasionada al mismo tiempo. César decidió apoyar a Cleopatra. Esto desencadenó la llamada Guerra Alejandrina. El ejército de Ptolomeo y la población de Alejandría se levantaron contra César y sus legiones. César quedó sitiado en el Palacio Real con apenas unos pocos miles de soldados, rodeado por una ciudad hostil y millones de habitantes. Durante el asedio, uno de los incidentes más lamentados de la historia antigua ocurrió: el incendio de parte de la biblioteca de Alejandría. Aunque las versiones difieren, el fuego comenzó cuando César intentó quemar la flota enemiga en el puerto. Siglos de conocimiento humano reducidos a cenizas. Finalmente llegaron refuerzos y César aplastó la resistencia. Ptolomeo XIII huyó y murió ahogado. Cleopatra quedó como reina soberana de Egipto, y César pasó varios meses navegando el Nilo con ella en una fastuosa barcaza real.
fue su luna de miel no oficial. De esa unión nació un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra llamó Ptolomeo César. Roma observaba incómoda. Un romano de familia patricia con una reina oriental era escandaloso. Pero César tenía guerras más urgentes que librar. En el año 47 a.C., César venció en una campaña relámpago contra Farnaces II del Ponto, quien había aprovechado la guerra civil para atacar territorios romanos. La batalla de Cela duró apenas 4 horas. En su carta al Senado, César resumió la campaña en 3 palabras que se hicieron inmortales: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Era César en estado puro. Grandeza expresada con la máxima economía de palabras. Un genio literario tanto como militar. De regreso a Roma, César era prácticamente el amo del mundo romano. En los años 46 y 45 a.C., celebró 4 triunfos consecutivos, algo sin precedente, por las Galias, Egipto, el Ponto y África. Las calles de Roma fueron escenario de los espectáculos más costosos que la ciudad había presenciado. El Senado le otorgó poderes extraordinarios. Fue nombrado dictador por 10 años y luego dictador perpetuo. Acumuló títulos: Padre de la Patria, Imperator, Pontifex Maximus. Su imagen aparecía en las monedas, una innovación impensable antes, ya que solo los dioses aparecían en ellas. En vida se empezaba a hablar de él como si fuera un dios. César no se contentó con el poder. Gobernó con una energía reformadora extraordinaria. Reformó el calendario. El antiguo calendario romano estaba tan desfasado que los meses de verano caían en invierno. César, asesorado por astrónomos egipcios, creó el calendario juliano. 365 días con un año bisiesto cada 4. Es esencialmente el calendario que usamos hoy. También amplió el Senado con sus propios hombres, incluyendo galos y provincianos, lo que sus enemigos vieron como una contaminación de las instituciones romanas. Reorganizó el gobierno de las provincias, redujo la deuda de los ciudadanos, fundó colonias para los veteranos y promovió obras públicas en toda Italia. Pero su poder absoluto aterrorizaba a la clase senatorial. Un grupo de senadores, encabezados por Marco Junio Bruto, a quien César consideraba casi un hijo adoptivo, y Gayo Casio Longino, organizaron una conspiración. Los llamaron los liberatores, los libertadores. La fecha elegida fue el 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, día de una sesión del Senado en el Teatro de Pompeyo. Hubo señales de advertencia. Su esposa Calpurnia tuvo pesadillas y le rogó que no fuera. Un adivino le había advertido: cuídate de los idus de marzo. César ignoró todas las señales. Cuando César entró al teatro, los conspiradores rodearon su silla con el pretexto de presentar una petición. Uno de ellos, Cimber, le agarró la toga. Era la señal. Casca fue el primero en apuñalarlo. César intentó defenderse con su estilete, pero cuando vio entre sus atacantes a Bruto, a quien él había perdonado y favorecido personalmente, dicen que se cubrió el rostro con su toga y dejó de resistir. Las últimas palabras que se le atribuyen, según Shakespeare y la tradición, son: tú también, Bruto. Aunque los historiadores debaten si realmente las pronunció. Julio César recibió 23 puñaladas. Solo una fue mortal, la segunda directo al pecho. Su cuerpo cayó al suelo frente a la estatua de su antiguo rival Pompeyo. Como si el destino tuviera sentido del teatro. Los conspiradores creyeron que matando a César salvarían la República. Cometieron el error histórico más costoso de la antigüedad. La muerte de César no restauró la República, la destruyó definitivamente. El pueblo de Roma que adoraba a César se amotinó. Los asesinos tuvieron que huir de la ciudad. Marco Antonio, lugarteniente de César, usó el funeral del dictador para leer su testamento en público y encender la furia popular. Roma ardió, literalmente, de ira. Lo que siguió fue otra guerra civil, esta vez
entre los herederos de César. Su sobrino nieto y heredero adoptivo, Octavio, junto con Marco Antonio y Lépido, formaron el segundo triunvirato y derrotaron a los asesinos en la batalla de Filipos. Bruto y Casio se suicidaron. Años después, el mismo Octavio derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra, que se habían aliado en Oriente. Fue el fin del mundo helenístico. Octavio regresó a Roma como el único dueño del mundo romano y recibió del Senado el título de Augusto. Se convirtió en el primer emperador. El nombre de César no murió con él, se convirtió en un título. Los emperadores romanos se llamaron César durante siglos. Ese título evolucionó en otras lenguas. Kaiser en alemán, zar en ruso. 2000 años después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de poder absoluto. El mes de julio lleva su nombre. Julio por Julio César, nacido en ese mes. El calendario que hoy usamos, con ajustes del Papa Gregorio en el siglo XVI, es esencialmente el que él creó. Cada vez que escribes la fecha, sin saberlo, estás honrando la memoria de Julio César. Civilizó las Galias, que se convertirían en Francia y Bélgica. Sentó las bases del Imperio Romano, que transmitiría la cultura griega y romana al mundo medieval y renacentista. Sin César, Europa sería irreconocible. Julio César vivió solo 55 años. En ese tiempo fue secuestrado por piratas, perseguido por el hombre más poderoso de Roma, conquistó un continente, cruzó el Rubicón, amó a la reina de Egipto, reformó el calendario y gobernó el mayor imperio de su época. Y murió como vivió, en el centro de todo. ¿Era un héroe? ¿Era un tirano? La historia nunca ha llegado a un veredicto unánime, y quizás eso es lo que lo hace tan fascinante. Fue humano en su grandeza y humano en sus contradicciones. Lo que es innegable es esto: el mundo antes de Julio César y el mundo después de Julio César son dos mundos diferentes. Y eso, al final, es lo único que importa en la historia. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué parte de la vida de César te pareció más increíble. Y si este contenido te añadió valor, ya sabes qué hacer.